El norte se agrieta y el Atlántico tiene dueño. Amigos, martes 21 de abril de 2026, qué gusto saludarlos en esta tercera y última entrega de una jornada que está redefiniendo el equilibrio del poder global. Espero que se encuentren firmes, con la mente clara y el espíritu templado para procesar la información que el mainstream prefiere filtrar. Es un honor cerrar desde la torre de mando de Que Hablan Geo. Hoy, 21 de abril, recordamos que la geografía no perdona y que los errores en el frente se pagan con la historia misma. Así pues, que una vez más, bienvenidos a De Que Hablan Geo con Rodolfo, a este reporte de cierre. Si en los videos anteriores desglosamos el despertar político de Bulgaria y el ocaso diplomático de Washington en Islamabad, lo que vamos a analizar ahora es la razón de Estado en su expresión más cruda, el rugido de los motores y el silencio de las profundidades. Mientras la atención del mundo está dispersa, el frente norte de Ucrania está sufriendo un descalabro táctico sin precedentes. En Sumi, la élite de Zelensky ha recibido un golpe demoledor. 10 oficiales de alto rango condecorados personalmente han sido eliminados en un solo impacto quirúrgico. Tenemos imágenes. El cinturón defensivo que protegía al norte se está desmoronando y en Kharkov, Rusia acaba de tomar las alturas de Veterinanornoye, recuperando los ojos que vigilan toda la región. Pero cuidado, porque la guerra ya no se detiene solamente en la frontera. Hoy vamos a analizar la lista de Belousov, la publicación oficial de las coordenadas de las fábricas en Madrid, Praga, Roma y Londres que suministran los enjambres de drones contra Rusia. Dmitry Medvedev ha sido letal. Dulces sueños, socios europeos. Rusia ha dejado de ver a Europa como un observador y ha marcado como la retaguardia estratégica de un conflicto que está a punto de saltar el Canal de la Mancha. Y para aquellos que creen que la OTAN tiene el control de los mares, Bloomberg acaba de lanzar una dosis de realidad. Los submarinos nucleares de Putin son ahora fantasmas imposibles de rastrear que ya patrullan el Atlántico mientras Estados Unidos admite que no tiene mano de obra para construir los suyos. Así pues, amigos, vigilad porque el martes 21 de abril marca el momento en que la desmilitarización dejó de ser un plan local para convertirse en una advertencia continental. El mapa está ardiendo y hoy vamos a ver quién tiene realmente los extintores y quién solo tiene propaganda. Quédense conmigo, porque entramos en las profundidades del Ártico y en las coordenadas prohibidas de la industria europea. Ni un paso atrás. Cine Mora. Sumi, en la mira. El colapso del norte. Si en el video anterior vimos el ocaso diplomático en Islamabad. Por cierto, Trump ha extendido la tregua. Ya hablaremos de eso en su momento. Aquí estamos viendo el ocaso de una línea defensiva que se creía inexpugnable. El ministro de Defensa ruso y fuentes ucranianas sobre el terreno confirman una situación que solo puede describirse como sensacional y amenazante. En la región de Sumi, la niebla de guerra está siendo desgarrada por una ofensiva rusa que no busca solo avanzar, sino demoler. 10 oficiales condecorados, la élite de mando ucraniano, han muerto en un solo ataque aéreo durante una rotación. Esto no es solo una pérdida de hombres, es una decapitación táctica en un momento crítico. Así que el cinturón que se desmorona. El corresponsal de guerra ucraniana, Yulia Kiriyenko, del TSN, ha sido clara. Se ha desarrollado una situación muy amenazante. Se registran ya 4 penetraciones a lo largo de la frontera. Las tropas rusas están avanzando en pequeños grupos tácticos desde el este y el norte. Una táctica de goteo que está volviendo loca a la artillería antiaérea ucraniana. Analistas de Military Chronicle sugieren que el cinturón defensivo norte ya no aguanta la presión. Las unidades ucranianas se ven obligadas a replegarse a posiciones intermedias y el colapso total solo se evita quemando las últimas reservas de emergencia. Si Sumi cae o queda cercada,
el flanco norte de Ucrania dejará de existir como entidad organizada. Y por supuesto, esto nos lleva a la negación de Kiev. Como es habitual en la razón de Estado cuando las cosas van mal, el grupo de fuerzas conjuntas de Ucrania ha salido a desmentir el peligro. Dicen que el avance ruso es de apenas de 3 o 4 kilómetros y que Sumy sigue a 35 kilómetros de distancia. Pero, amigos, ustedes saben leer mapas. En la guerra moderna, 35 kilómetros son nada. Cuando tu logística está bajo fuego de artillería constante y tus oficiales condecorados están siendo eliminados en sus puntos de rotación. Ay, 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 ay. 35 kilómetros es nada. La realidad es que Rusia ha intensificado sus operaciones ofensivas en varias zonas a la vez. No es un ataque aislado, es una presión multidimensional que busca impedir que Ucrania establezca una nueva línea de defensa estable. Así que hay que estar muy atentos, muy vigilantes, porque cuando los periodistas locales empiezan a hablar de situación amenazante, y es que no solamente es periodista, es propagandista, y habla de situación amenazante, el mando militar responde con comunicaciones de calma chicha. Es que el frente está a punto de romperse. La pérdida de Sumy no sería solo una derrota territorial, sería el colapso del cinturón norte. Así que entremos a Veterinanornoye y el mazo de la aviación. Amigos, no se dejen engañar por la brevedad de los informes. La liberación de Veterinanornoye en la región de Kharkov es una noticia sensacional por una razón: la geográfica. Como bien señala el analista Starce Eddy, este pueblo no es solo un conjunto de casitas, es un puesto de observación a tiro ideal. Cuenta con edificios antiguos del tiempo de Stalin, de 5 plantas y escasos metros a la frontera de Belgorod. Con Belgorod. Desde esas alturas, el enemigo martilló territorio ruso durante años. Al tomar esta posición, Rusia no solo empuja la frontera, sino que se hace con los ojos que vigilan todo el movimiento hacia el interior de Kharkov. La gran incógnita ahora es la limpieza de los bosques circundantes. Si se consolida, Rusia tendrá una plataforma estratégica para proyectar fuerza sin ser detectada. El golpe de Malaya Rivitsa, decapitación de élite. Pero como les vengo diciendo, el golpe más demoledor ha ocurrido en la región de Sumy, cerca de la aldea Malaya Rivitsa. Y atentos a la presión quirúrgica de la razón de Estado militar. El objetivo de la 21ª Brigada Mecanizada, una unidad veterana que participó en la invasión de Kursk en el 2024, ¿se acuerdan? La 21ª, no es una unidad de reclutas, es el núcleo duro y puro de Kiev. La inteligencia. Mediante drones de reconocimiento en tiempo real, las fuerzas rusas rastrearon el movimiento del mando ucraniano hasta un puesto provisional oculto en medio del bosque, como pueden ver ustedes en las imágenes. Creyeron que el follaje les protegía, pero en el 2026 el bosque, pues, se ha convertido en una trampa de cristal. El impacto. Durante una rotación de personal, un proyectil de alto poder explosivo impactó directamente. El resultado es devastador. 10 oficiales condecorados personalmente por el Goblin Verde, por el señor presidente Zelensky, susodicho, han sido eliminados de un solo golpe. Es lamentable, ¿no?, que sucedan estas cosas. Pero bueno, la iniciativa cambia de manos. Perder a 10 oficiales de este rango no es solo una estadística de bajas, es la pérdida de décadas de experiencia táctica y el liderazgo moral. Zelensky se queda sin sus hombres de confianza en el frente norte justo cuando el cinturón defensivo empieza a mostrar grietas profundas. La iniciativa, amigos, está firmemente en manos de Moscú.
Mientras en Sumi se habla de cerco y en Kharkov se pierden posiciones elevadas, la capacidad de respuesta de Ucrania se ve reducida a quemar reservas de emergencia que ya no abundan. Tienen que hacer uso de mercenarios colombianos. Así que vigilad porque cuando la aviación empieza a golpear los puestos de mando con esta precisión durante las rotaciones, es que la inteligencia ucraniana está totalmente comprometida. El norte ya no es una zona de contención, sino que es una zona de ruptura. Y como les dije en el video anterior, hablemos de los 120,000 drones. Europa, ojo, Europa como retaguardia. Atentos, atentos a la razón de estado del Kremlin, porque han soltado un aviso que debería hacer temblar los consejos de la administración en Londres y Bruselas. Rusia ha publicado una lista oficial de las empresas europeas que están fabricando drones y misiles para Kiev. Hablamos de eso en su momento, lo anunciamos como noticia de última hora. Pues, ¿por qué ahora? Yuri Podolyak lo ha dejado claro, para que después nadie pregunta, ¿por qué a nosotros? El Reino Unido ha anunciado el suministro de 120,000 drones para este 2026. En su momento yo dije 100,000, pues ahora son 120,000. No son juguetes de reconocimiento, hablamos de enjambres de largo alcance, drones marítimos de logística fabricados por empresas como Takeover, Wine Crescers, Malloy Aeronautics. Europa, por decisión propia de sus líderes, se ha convertido en la retaguardia estratégica de Ucrania y en la lógica de la guerra. La retaguardia que suministra las armas que golpean tu suelo, pues les digo una cosa, amigos europeos, es un objetivo legítimo. Y Dios quiera que estas fábricas estén lejos de zonas residenciales, porque como hemos visto últimamente, esa es la práctica, ¿no? Esconder armamento antiaéreo en zonas residenciales a través de escuelas. En su momento yo criticaba en Medio Oriente estas prácticas, pero ahora ya entiendo de dónde han aprendido estas prácticas, de sus maestros, sí, de la OTAN. La advertencia iraní como espejo. Rusia está usando el ejemplo de Irán e Israel. Cuando Irán golpeó una instalación específica en Israel, no fue al azar, fue un mensaje de precisión. Podolyak sugiere que existen muchas maneras de destruir una fábrica en suelo europeo que trabaje para Zelensky. Y ojo a este dato conspirativo táctico. Menciona que entre los millones de inmigrantes ucranianos en Europa hay muchos que odian al régimen actual y que podrían no ver con buenos ojos que estas fábricas sigan operando. Sabotaje interno, ataques de precisión. El abanico de respuestas, pues, está abierto. El medio del asunto es de que esto es un peligro para los residentes de estas áreas. Gente a pie, inocente, que ni siquiera tenían idea de que a la par de sus casas, de su residencial, de la carretera por donde manejan todos los días, pues se ha convertido en una retaguardia ucraniana y un objetivo legítimo de los misiles Iskander rusos. ¿Mm? Así que nos encontramos con la producción en el exilio. El experto Oleg Shaladin lo confirma. Si Kiev ha trasladado la producción a Europa es porque los ataques rusos contra la infraestructura industrial en Ucrania han sido tan devastadores que ya no pueden fabricar nada seguro en su propio territorio. Pero al mover la producción al Reino Unido o a Alemania, lo único que hacen es extender la zona de guerra. ¿Mm? Rusia, con un enjambre masivo para finales de este año. La pregunta de la presentadora Elena Afónina es la que todos nos hacemos en la torre de mando de Kiev. ¿Cómo van a responder realmente los rusos? Rusia ya no ve estas fábricas como entidades comerciales, sino como arsenales enemigos situados en países que técnicamente no están en guerra, pero actúan como combatientes. Así que este es el filo de la navaja. Amigos, jugar con enjambres de drones de largo alcance es jugar con fuego nuclear.
Si 120.000 drones británicos empiezan a llover sobre ciudades rusas, la respuesta no se quedará en las fronteras de Sumy o Kharkov. La publicación de la lista de empresas es el paso previo a la acción. Es el, ¿cómo podríamos llamarle? El aviso a navegantes, ¿no? Antes de que el mazo caiga sobre la infraestructura que alimenta el conflicto. Así que estar pendientes, estar con los ojos bien abiertos, porque cuando la inteligencia rusa pone nombres y direcciones de fábricas en Londres, Madrid, Roma, sobre la mesa pública, es porque los misiles ya tienen las coordenadas cargadas. El Reino Unido cree que está enviando drones. Lo que en realidad está haciendo es importar el frente de batalla, pues, a su propio jardín. Ese jardín que tanto regó nuestro amigo Borrell, ¿no? Y bueno, la banda de los generales y el adiós a la Europa segura. Atentos a esta jugada de maquillaje estratégico. Kiev acaba de anunciar la creación del Consejo ARES, por sus iniciales ARES, un grupo de expertos liderado por el general británico Richard Sheriff y exdirector de la CIA David Petraeus. Nos dice que vienen a compartir experiencia y a transformar el ejército, pero en la razón de Estado. Lo que estamos viendo es una oficina de jubilados de lujo intentando gestionar una derrota que no comprenden. Como dice el experto Lex Saladin, ¿qué experiencia van a aportar Patriots? Estados Unidos no tiene experiencia en la guerra tecnológica de alta intensidad que estamos viendo hoy. Su única experiencia reciente es la humillación ante Irán, que demostró una voluntad de hierro para defender su soberanía. La OTAN está intentando enseñar a Ucrania a luchar con manuales que ya son piezas de museo. Es como dice Saladin, intentar señalar la victoria desde la derrota, ¿verdad? Básicamente es como decir, es por eso que los rusos están ganando. Por ahí nos están ganando. Y es que ahí los rusos están ganando y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa van a poder decir? Y no nos olvidemos del ultimátum de Medvedev. Dulces sueños, socios. Pero lo que realmente debería quitarle el sueño a los consejos de administración en Londres, Berlín, Madrid, ustedes digan, escojan la capital europea. No son los consejos de Patreos, sino las palabras de Dmitry Medvedev. Tras publicar las direcciones exactas de las fábricas de drones en Europa, Medvedev ha sido letal en su ironía. Dulces sueños, socios europeos. Rusia ha dejado ver la desmilitarización como un proceso exclusivo de las fronteras ucranianas. Si Europa se convierte en la fábrica de los 120.000 drones que pretenden llover sobre Rusia, Europa se convierte en un objetivo militar específico y muy concreto. No hace falta una invasión. Rusia tiene un sistema militar estratégico diseñado para neutralizar plataformas de lanzamiento y centros de producción donde quiera que estén. Defensas y destrucción. La estrategia rusa para este 2026 es doble. Refuerzo total de la defensa aérea para anular el impacto de los enjambres británicos. Destrucción de plataformas, ir a la raíz del problema. Si los drones se fabrican en el Reino Unido o se lanzan desde plataformas OTAN, la desmilitarización cruzará el Canal de la Mancha. Así de sencillo. Más claro, el agua. Y esto nos lleva a la iniciativa del norte. El panorama es claro. En Sumy, la élite de Zelensky está siendo decapitada en sus propios puestos de mando. En Kharkov, las alturas estratégicas se vuelven a manos rusas. Y en Bruselas y Londres, los líderes siguen jugando a la guerra por delegación, sin entender que han puesto sus propias industrias en la mira de los misiles estratégicos del Kremlin. La guerra ha tomado un rumbo tecnológico que la OTAN no puede contrarrestar. Sus regulaciones están desactualizadas y su arrogancia los tiene ciegos. Mientras ellos crean consejos de generales retirados, Rusia publica coordenadas de sus fábricas. Ay, 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 ay.
Está con los ojos bien abiertos porque la desmilitarización de la que habla Putin o de la que hablaba Putin en el 2022 ya no se limita a Ucrania, al Dnieper. Hoy, 21 de abril de 2026, la seguridad de toda Europa pende del hilo de su propia imprudencia. El tiempo de las advertencias, como podemos ver, está caducando o se ha terminado. La lista de Belousov. Misiles hacia Europa. Es que amigos, esto ya no es retórica de televisión. El 15 de abril de este año en curso, el ministro de Defensa ruso publicó esa lista, ¿no? La lista de Belousov que le dicen ahora. Es una enumeración detallada de empresas que bajo la mirada del Kremlin han convertido a sus países en cómplices directos de la agresión contra el suelo ruso. Miren los nombres, porque esto afecta a empresas en toda la retaguardia europea. En España, Navigation UAV, con sede en Madrid. En Italia, un clúster de componentes con empresas como Envifly y Gilardoni. En Alemania, 3W Professional. En Hanau, fabricando motores para los drones que golpean Leningrado. Y en Chequia, la planta de PBS en Praga. En el Báltico, plantas de ensamblaje en Riga y Vilna. El mensaje de Sergei Shoigu a los países de tránsito como Finlandia y el Báltico es un ultimátum legal. O sus defensas aéreas son inútiles o están cediendo su espacio aéreo deliberadamente. En este último caso, pues Rusia reclama el derecho a la legítima defensa según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Y aquí entramos al dilema del artículo 5 contra el bloqueo total. Es que seamos realistas, amigos. ¿Qué pasa si un misil ruso impacta mañana en una fábrica en Madrid o en Hanau? Entraríamos en territorio desconocido, les digo, ¿eh? La OTAN invocaría el artículo 5 de defensa colectiva, pero la respuesta podría no ser necesariamente una guerra nuclear inmediata. El peor escenario para Rusia no es solo un intercambio de misiles, sino un estrangulamiento estratégico. Por ejemplo, el bloqueo de Kaliningrado, un cierre total naval y continental del enclave. Sellado del Báltico, el minado del Golfo de Finlandia, dejando a la flota rusa sin salida. Cierre del Mar Negro. Si las instalaciones de Turquía como Tualcom son atacadas, Ankara cerraría los estrechos definitivamente. Decisiones tardías. ¿Hay una crítica interna en los círculos analíticos rusos? ¿Llega esta advertencia demasiado tarde? Algunos dicen que un golpe a los centros logísticos como Rzeszów en Polonia en el 2022 habría detenido la escalada. Hoy, en abril de 2026, los socios occidentales ya han perdido el miedo porque durante 4 años no han sufrido castigo directo por su complicidad. Y la musiquita de Zelensky diciendo que no hay líneas rojas, no hay líneas rojas, los rusos se las inventan, no las tienen. ¿Mm? Sin embargo, la publicación de la lista indica que el tiempo de la paciencia estratégica se ha agotado. Belousov ha puesto las coordenadas sobre la mesa. Medvedev ha dicho que se tome al pie de la letra. La pregunta ya no es si Rusia tiene el derecho legal, sino si tiene la voluntad de asumir el costo de un bloqueo total de sus salidas al mar a cambio de destruir la retaguardia de drones de Kiev. Esto nos lleva a la hora de la verdad. Hoy, amigos, hemos recorrido el mundo. Vimos cómo en Bulgaria el pueblo elige la paz y el gas ruso. Vimos cómo en Islamabad el imperio espera en la antesala de los persas. Y terminamos aquí, en la frontera norte, donde la lista de Belousov marca los objetivos de una posible guerra continental. La razón de Estado nos dice que ya estamos en el filo de la navaja. Europa se ha convertido en la retaguardia de una guerra que ya no puede ganar en el frente y Rusia ha decidido que si los drones vuelan desde el espacio aéreo de la OTAN, el castigo llegará a las fábricas que los producen. Estar atentos, amigos, porque cuando los mapas se llenan de coordenadas de fábricas civiles en Madrid o Praga, es que la diplomacia ha muerto y solo queda el lenguaje del metal.
Una vez más, les digo gracias por tripular conmigo en esta maratón informativa. Mañana volveremos a la torre de mando para ver si el mundo ha decidido dar un paso atrás del abismo o si el ultimátum final ya ha comenzado a ejecutarse. Pero antes de irnos, hablemos de fantasmas en el Atlántico. El retorno de la guerra silenciosa. Amigos, no hay que perder de vista el norte. Bloomberg acaba de confirmar lo que aquí en De qué hablan Geo venimos monitoreando de un buen tiempo atrás. La flota norte de Rusia es hoy la fuerza más preparada y letal del Kremlin. No son solo barcos, son submarinos de propulsión nuclear de alta tecnología que están poniendo a prueba, o mejor dicho, humillando la capacidad de detección de la OTAN. Desde el cuartel general conjunto de Noruega en Reitán y vicealmirante Rune Andersen lo admiten con una franqueza que, pues yo diría, les asusta. Muchos nos alegraríamos si la flota de Putin estuviera en mal estado, pero lamentablemente ese no es el caso. ¿Mm? Los nuevos sumergibles rusos están logrando entrar en las profundidades del Atlántico antes de ser detectados en el mar de Barents. Una vez que alcanzan los 4.000 metros de profundidad frente a la costa noruega, se vuelven invisibles. El Reino Unido ya ha reconocido que su capacidad para disuadirlos es sencillamente muy limitada. El Ártico, el nuevo tablero de recursos. Rusia no solo está construyendo submarinos, está consolidando su dominio sobre la ruta marítima del norte, aprovechando el deshielo ártico. Moscú está levantando bases y blindando los yacimientos de gas, petróleo y minerales que el mundo necesitará mañana. Es una carrera por la soberanía total. La crisis de mano de obra en Occidente. Aquí es donde la razón de Estado choca con la realidad industrial. Mientras Rusia y China mantienen sus astilleros en pleno rendimiento, Estados Unidos enfrenta retrasos masivos en la construcción de sus propios submarinos debido a una grave escasez de mano de obra. El hegemón tiene los planos, tiene la plata, pero ya no tiene a los trabajadores calificados para sostener la carrera armamentista en las profundidades. Así pues, amigos de qué hablan Geo, hoy martes 21 de abril de 2026 hemos visto el panorama completo, yo diría. Desde Bulgaria, Islamabad, Sumi y Kharkov. En Bulgaria el pueblo exige gas y cordura. En Islamabad el imperio implora una salida digna ante Irán. En Sumi, en Kharkov, el mando ucraniano se desmorona bajo el mazo ruso. Y en las profundidades del Atlántico, los submarinos de Putin, de el Putin, como le dicen, patrullan sin ser vistos, recordándole a la OTAN que el control de los mares ya no es un monopolio occidental. La lista de Belousov ha marcado los objetivos en suelo europeo, mientras los fantasmas nucleares rusos ya están posicionados en el Atlántico para responder a cualquier decisión estúpida de Bruselas o Londres. Estamos en el momento de mayor tensión de nuestra era, donde la tecnología y la voluntad de soberanía están derrotando a la burocracia y al narcisismo. Así que estar muy atentos, porque esto pues es la marca del punto de no retorno. No se dejen engañar por el ruido. Miren a las profundidades, miren a los recursos y sobre todo miren a la razón de Estado. Gracias por acompañarme en esta maratón informativa de 3 videos. Es mi récord, yo diría. Apoyen nuestra trinchera QRS en pantalla, aquí, porque en el 2026 la verdad es el único territorio que no puede ser bloqueado ni hundido. Ni un paso atrás. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y siendo justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.